Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Libro de Ezequiel, capítulo 34. Recibí esta palabra del Eterno: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, el Eterno. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni volvisteis la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que la dominasteis con dureza y violencia. Y andan errantes por falta de pastor, son presa de toda bestia del campo y andan esparcidas. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes y en todo collado alto. Por todo el país fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno. Vivo yo, dice el Señor el Eterno, por cuanto mi rebaño fue robado, mis ovejas fueron comidas por las bestias del campo, sin pastor, y mis pastores no buscaron a mis ovejas, sino que se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno. Así dice el Señor el Eterno: yo juzgaré a los pastores, demandaré mis ovejas de su mano, y los quitaré de apacentar las ovejas. ¿Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos? Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Así dice el Señor el Eterno: yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. Como el pastor busca a su rebaño el día que las ve esparcidas, así buscaré a mis ovejas, y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas el día nublado y oscuro. Las sacaré de las naciones y las juntaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buen redil, y en ricos pastos serán apacentadas, sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar, dice el Señor el Eterno. Yo buscaré la perdida, traeré la descarriada, ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Pero a la gruesa y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y de vosotras, ovejas mías, así dice el Señor el Eterno: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco comer los buenos pastos y luego pisotear lo que queda? ¿Os parece poco beber el agua limpia y luego enturbiar con vuestros pies la que queda? Y mis ovejas comen lo que hollaron vuestros pies, y beben lo que vuestros pies enturbiaron. Por eso así les dice el Señor el Eterno: yo juzgaré entre la oveja gruesa y la flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis a las débiles hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Levantaré sobre ellas un pastor, a mi siervo David, él las apacentará, él será su pastor. Yo el Eterno seré su Dios, y mi siervo David su príncipe. Yo el Eterno he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las malas bestias. Habitarán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Y haré de ellas y de sus alrededores una bendición, y enviaré lluvia a su tiempo, lluvias de bendición. El árbol del campo y la tierra darán su fruto, y ellas vivirán seguras en su país. Y cuando las libre de los que se sirven de ellas, sabrán que yo soy el Eterno. No serán más presa de las naciones, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras, y no habrá quien las espante. Les daré sembrados fértiles, y no serán más consumidas de hambre, ni serán más avergonzadas por las naciones. Y sabrán que yo, el Eterno su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor el Eterno. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor el Eterno. Este capítulo, apreciado hermano, presenta una profecía contra los pastores de Israel.
Y dice el comentario bíblico adventista que en esta nueva profecía se censura a los pastores infieles. Y Dios anuncia que va a quitarle su rebaño para poner en lugar de ellos a David como pastor. Como dice el versículo 23, la tierra será restituida a su producción plena. El comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que Ezequiel criticó a los líderes de Israel por preocuparse por ellos y no por su pueblo. Enfatizó sus pecados y pronunció juicios sobre ellos. Luego prometió que vendría un verdadero pastor, el Mesías, que cuidaría al pueblo como se suponía que los otros líderes debían hacerlo. Y el versículo 5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Y el comentario bíblico adventista dice que se culpa a los dirigentes por el desastre que había sobrevenido a Israel. Su impío ejemplo había hecho que el pueblo se apartara de los caminos de justicia. Dios juzgaría a los líderes religiosos porque se dejaron atrapar por sus intereses y olvidaron su servicio a los demás. Ellos eran los que habían sido designados para cuidar el rebaño de Dios y por lo tanto eran responsables ante Él. Por eso el primer castigo sería la eliminación de los pastores que buscaban su propio provecho. Y el versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en este sentido el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que Dios promete asumir el cargo de pastor de su rebaño esparcido. Y cuando los líderes nos fallen, no debemos desesperarnos, sino debemos recordar que Dios todavía tiene el control y promete pronto regresar y cuidar a su rebaño. Sabemos que podemos volvernos a Dios para buscar su ayuda. Él puede transformar cualquier situación trágica y producir un bien para su reino. Y los pastores infieles habían engordado a expensas del rebaño. Se habían alimentado ellos mismos en vez de alimentar el rebaño. Y ahora se los apacentaría con justicia, es decir, recibirán las consecuencias de sus actos. El versículo 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y para esta expresión, mi siervo David, dice el comentario bíblico adventista que por lo general los comentadores han entendido que aquí se hace referencia al Mesías, debido a que Israel nunca aceptó las condiciones en las cuales se basaba el cumplimiento de estas promesas. Y por eso se justifica esta aplicación, porque esta predicción halla su cumplimiento en la venida de Jesús en la carne y en su venida en gloria. Y bueno, recordemos que de allí del linaje de David, pues vino el Salvador del mundo. Y el versículo 31 dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. En conclusión, apreciado amigo oyente, los malos pastores cuidan de ellos, se preocupan solo por su salud, gobiernan con dureza y crueldad, abandonan y dispersan a las ovejas, y guardan lo mejor para ellos, mientras que los buenos pastores cuidan de su rebaño, cuidan al débil, cuidan al enfermo, buscan al perdido, gobiernan con amor y respeto, reúnen y protegen a las ovejas y cada día le dan lo mejor. Y aquí en este hermoso mensaje pues se ve el destino de los falsos profetas, la obra del nuevo pastor y el futuro de las ovejas. Bajo Cristo como buen pastor, la iglesia entonces será una bendición para todos los que la rodean. Él es nuestro verdadero pastor y nos restaurará plenamente. Apreciado pastor, apreciado líder que me escuchas, recuerda que hemos sido llamados a ser buenos pastores del rebaño. Tenemos un rebaño que el Señor ha entregado en nuestras manos y Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y también por lo que hemos dejado de hacer en función de bendecir y de cuidar y proteger a ese rebaño. Este es un llamado muy especial. A través de este capítulo Dios nos está hablando. Necesitamos atender las orientaciones que están presentes en el capítulo y hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te guarde en este día, apreciado hermano. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos.
Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.